No. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el noveno encuentro virtual de institutos latinoamericanos de Argentina, Brasil y Chile en este encuentro que lo hemos titulado Maritem, Peregrino de la Verdad. Estamos a 50 años de la partida hacia la casa del padre de nuestro inspirador Jacques Maritain. Esta sesión está siendo grabada de tal manera que puedan ustedes recibir a la brevedad la versión completa de esta jornada. El doctor Julio Plaza, que preside el Instituto Internacional Jacques Maritain, sección Argentina, es el que va a inaugurar este evento. Julio, tienes la palabra. Queridos amigos, no quiero decir nada de todo lo que ya van a decir ustedes. Solamente que el título que hemos puesto a este encuentro, Maritain, Peregrino de la Verdad, refleja a nuestro entender del modo más profundo posible la esencia del pensamiento y del empeño existencial de Maritain. Como él dijo, la búsqueda más importante del hombre es la búsqueda de la verdad, y cuando la encuentra es lo único delante de lo cual vale la pena arrodillarse. Yo les agradezco infinitamente a todos su presencia, muy particularmente a los 4 oradores y al amigo Gennaro, secretario general, y para iniciar el encuentro le pido a Gennaro un saludo para que demos comienzo inmediatamente a las conferencias. Gracias Julio, grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo momento di riflessione in America Latina. Come diceva Julio, anche noi in questi giorni saremo impegnati per un convegno internazionale sui 50 anni dalla morte di Jacques Maritain, e sarà un convegno importante per l'Europa, per tutti quanti noi, per l'Italia, per l'Argentina, Stati Uniti, perché in realtà ecco, l'Istituto Internazionale di Roma vuole essere anche un luogo di comunione, di relazioni, quelle relazioni che poi devono condurci alla ricerca del pensiero vero di Jacques Maritain. Quindi il ringraziamento è veramente a tutti quanti voi, da parte mia, da parte del presidente, professor Francesco Miano, e di tutti i componenti del CDA. Ringraziamento particolare a Julio, che fa parte della presidenza come vicepresidente del nostro istituto. Un solo pensiero, una sola riflessione su questo grande tema che è racchiuso all'interno del pensatore Jacques Maritain, la verità. Ecco, Maritain ha sviluppato questa riflessione teoretica sul senso e il significato di verità profondo, riprendendo anche quelle che sono state le riflessioni di San Tommaso d'Aquino, ma ampliando probabilmente questo significato di verità nel suo vivere quotidiano. Ecco allora che la riflessione, la teoretica che
ha sempre sviluppato all'interno del suo pensiero, si fa pratica, si fa vita. Non possiamo dimenticare i grandi momenti di formazione con gli artisti, con poeti, musicisti in tutte le parti del mondo, anche in Argentina, lo sappiamo bene, in Cile, dove si è fermato e dove ha affermato i suoi temi, le sue riflessioni in quel grande contenuto di relazioni fattesi verità, autenticità, e quel concretum, potremmo dire, storico, che non lo si può sganciare da una riflessione teoretica profonda che abbiamo vissuto nello studio approfondito dei temi di Maritain. E allora, ecco, molti di voi hanno studiato, approfondito i temi, le corrispondenze, come anche la stessa Maria Laura Picon, dei rapporti, le relazioni tra Maritain e tante altre figure presenti anche in America Latina, come in tutto il mondo. E allora ecco, questo secondo me è il movente che deve ispirarci, deve tenerci sempre pronti ad una ricerca in cui la verità possa essere veramente il centro teoretico della nostra riflessione, delle nostre ricerche, e dove questa verità possa poi autenticizzarsi nel vissuto, nella pratica, nel quotidiano, come lo stesso Jacques Maritain insieme a Raissa ha sempre vissuto. Ecco, questi 50 anni devono in un certo senso donarci queste riflessioni per far sì che poi, partendo dalla famiglia, dalle comunità, possiamo vivere anche una società, quindi attraverso anche una politica, una democrazia più autentica e più vera. Grazie ancora e insomma seguirò con gioia e attenzione le vostre riflessioni. Muchas gracias, Gennaro. Doy entonces por inaugurado formalmente este noveno encuentro de los institutos de la América del Sur, con gran alegría, y le cedo la palabra a Ricardo, que será el conductor del evento e irá dando la palabra a los oradores que nos hablarán hoy. Muchas gracias, Julio. Yo voy a hacer una muy rápida y breve presentación de cada uno de los oradores que hoy nos honran con su presencia. Es el doctor Carlos Daniel Laza, que es doctor en filosofía, profesor de la Universidad Católica de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Católica de Salta, y que es investigador categoría 1 del CONICET argentino. La doctora María Laura Picon, que en segundo lugar hablará, es doctora en filosofía por la Universidad Católica Argentina, es profesora de esa casa y de otras universidades. El doctor Renato Rúo de Almeida, doctor en jurisprudencia por la Universidad de París, La Sorbonne, es consultor jurídico, especialista en Derecho del Trabajo, preside el Instituto brasileño Jacques Maritain. Omití señalar que el doctor Laza es el vicepresidente del Instituto Nacional de la Argentina. Y por último, el doctor Patricio Fernando Lombardo Bertolini es licenciado y máster en teología por la Pontificia Universidad de Chile, doctor en filosofía por la Universidad de Valparaíso
es profesor universitario, consultor internacional y preside el Instituto Chileno Jacques Maritain. Tenemos previsto que, y acá voy a declinar la coordinación, en un joven colaborador de nuestro instituto, que es el doctor Nicolás Manera, que estará a cargo a partir de este momento de la coordinación del evento. Nicolás, el micrófono es tuyo, me silencio y todo queda en tus manos. Bienvenido a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, bienvenidos a este encuentro. Continuando con las presentaciones, le voy a dar el micrófono al doctor Laza para que comience con la primera exposición del día de la fecha. Doctor, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo en primer lugar les agradezco que me hayan invitado, hayan confiado en mí para exponer este trabajo. En segundo lugar, que pienso que el título me parece maravilloso, este título general, Maritain, peregrino de la verdad. Y en consonancia con esto, el trabajo que yo voy a presentar se titula Jacques Maritain, exponente de un intellectus fidei fundado en el realismo metafísico. Voy a leer el trabajo porque lo tengo todo escrito, porque más o menos tenemos 35 minutos, Nicolás, ¿no? Normalmente son 20, pero existe la posibilidad de extenderse un poquito más. De todos modos, yo voy avisando cuando va pasando el tiempo. Perfecto. Bueno, entonces así he titulado el trabajo Jacques Maritain, exponente de un intellectus fidei fundado en el realismo metafísico. Etienne Gilson, en su introducción al estudio de San Agustín, afirma: una de las raíces más profundas de la doctrina agustiniana de la iluminación será precisamente la necesidad de tener desde esta vida una certeza incondicional, prueba de nuestra capacidad para con la verdad total y beatificante. Hasta ahí la cita. Como puede apreciarse, para el santo de Hipona era de fundamental importancia atribuir al alma humana la capacidad de alcanzar una perspectiva que el transcurso temporal no pudiera afectar, con el fin, entre otras cosas, de poder tener una lectura del mismo. Jacques Maritain se dispone a transitar este camino trazado por los padres y doctores de la Iglesia. El filósofo francés afirma sin ambajes, cito: el intelecto está por sobre el tiempo, intellectus supra tempus. El pensamiento en cuanto tal no está en el tiempo. La distinción entre lo espiritual y lo temporal aparece aquí en su significado primero. Aquello que es espiritual no está sometido al tiempo. El lugar propio de lo espiritual está por encima de la existencia temporal. Hasta ahí la cita de Maritain. El mismo Maritain percibe con claridad meridiana que este camino pretende ser abandonado a partir de la asunción de una racionalidad hermenéutica que se ha apropiado precisamente de la teología católica. Jacques Maritain situaba dentro del idealismo a la fenomenología que habría de conducir al alumbramiento de la racionalidad hermenéutica. Husserl no pudo escapar a este idealismo, según Maritain. Su error consistió en considerar que la filosofía debía ser edificada a partir de una mirada reflexiva en torno al hecho pensante. Para ello asumió como principio la suspensión del juicio o epogé, que significa poner entre paréntesis el ser extramental. De esta manera, para Husserl es menester, cito Maritain, separar por medio de un condenable corte el objeto percibido por la inteligencia, objeto que se pone al interior del conocer, de la cosa que la inteligencia percibe y que se rechaza al exterior del conocer, es decir, en el paréntesis. Expresa Maritain al respecto, como si el objeto percibido no fuera la cosa misma cuanto inteligiblemente percibida. La cosa misma llevada al seno de la inteligencia, violando la ley misma de su vida,
debe detenerse en un objeto fenómeno que la separa respecto de ella misma y de lo que es en la realidad. Hasta ahí la cita. Jacques Maritain advertía con absoluta claridad que un recto intellectus fidei iba a estar seriamente comprometido a partir de la asunción de filosofías incompatibles con la fe católica. Maritain tiene en mente las filosofías idealistas que se caracterizan por afirmar que el pensamiento no es medido por la realidad de las cosas. Es decir, el pensamiento no tiene como objeto el ser de las cosas, sino que tiene como contrapartida su propia representación, la cual viene a determinar la realidad. Jacques Maritain era plenamente consciente, ya en la década del 60, del desvío a que podía conducir el intento de llevar a cabo un intellectus fidei al margen de la metafísica. El temor de Maritain ha sido confirmado en nuestros días a causa de la asunción de una racionalidad hermenéutica que absolutiza la historia. No solo esto, sino que se cambia el estatuto epistemológico de la filosofía para convertirla, ya lo vamos a ver, en una filosofía de la praxis. A continuación mostraremos qué proponía Maritain en esa época en lo que respecta a la necesidad del cultivo de un recto intellectus fidei. Asimismo, veremos cómo en la actualidad, en virtud de una racionalidad hermenéutica, se ha fomentado una comprensión de la fe que se sitúa en el polo opuesto de lo que la gran tradición de la Iglesia Católica siempre ha enseñado, precisamente aquello que el filósofo francés temía. Una inteligencia, titulo este apartado, liberada por la verdad, no de la verdad. Solo la verdad libera la inteligencia. El error la encadena y no le permite ver lo que las cosas son en realidad. Afirma el filósofo francés: si no se ama la verdad, no se es hombre. Y amar la verdad es amarla por encima de todo, porque sabemos que la verdad es Dios mismo. Hasta ahí la cita. Esta inteligencia para Maritain es capaz de morder lo eterno, aquello que está situado por encima del devenir temporal. En efecto, el acto primero de la inteligencia es intuir, no discurrir. Intuir, ver el ser, teoría, una mirada que abraza todo lo que es. La inteligencia, al conocer el ente, no solo conoce lo que es, sino también el acto mediante el cual el ente es, o sea, su existir. Este acto de ser es para Maritain, tanto como para su maestro Tomás, el acto de todos los actos. Claro está que este acto de ser es la actualidad de una ideim, de una esencia también ella intemporal. Refiere Maritain, pero para conocer hay en mí algo más que los sentidos. La inteligencia, penetrando las apariencias sensibles, descubre en las cosas determinaciones intemporales y necesarias, legibles solo para ella, y de las cuales se apodera a través de sus ideas. Trabaja en lo que son las cosas, y esto es para ella un mundo de esencias universales, como el mundo de los números en la inteligencia del matemático. Ahí la cita. Ahora bien, esta inteligencia tiene por objeto la verdad de las cosas, y la inteligencia es verdadera cuando, dice Maritain, ella juzga la cosa como ella es. De allí que la verdad de la inteligencia, tanto como la verdad de la cosa, sea siempre, citando a Tomás, adequatio rei et intellectus. Otro apartado titulo Intellectus et ratio. Cuando la ratio reemplaza al intellectus, el hombre pierde lo eterno. Y esta ratio, huérfana de los primeros principios, se vuelve sobre sí en una crítica perpetua. Solo busca lo relativo y busca explicar todo de una manera uniforme, llevando lo superior a lo inferior y la calidad a la cantidad. La inteligencia pone al alma humana en contacto con la verdad del ser y por lo tanto con los trascendentales, con la verdad, el bien y la belleza. Su horizonte no queda reducido al histórico, sino que tiene como telón de fondo el ser eterno. El alma humana por eso mantiene una relación constitutiva con el ser eterno, religio. Su morada definitiva entonces no está en este mundo, sino en Dios que subsiste por sí mismo. Maritain está convencido que la misma revelación confirma en su verdad al realismo filosófico.
Expresa nuestro filósofo, cito, la revelación judeo-cristiana es el testimonio más fuerte, el más insolentemente seguro de sí mismo, dado a la realidad en sí del ser de las cosas y del ser subsistente por sí. Quiero decir del ser que se asienta en la gloria de la existencia en una total independencia del espíritu que le conoce. El cristianismo profesa con tranquilo impudor eso que en el vocabulario filosófico se llama realismo. He dicho más arriba que un cristiano no puede ser relativista. Hay que decir, y esto tiene mayor alcance, que un cristiano no puede ser idealista. Y también afirma, tampoco debiera serlo el filósofo. Claro está que sin la fe no podemos entrar en comunión con Dios. La fe nos permite acceder al mismísimo ser de Dios mediante su manifestación plena en Jesucristo. Esta fe que tiene por verdadero todo lo que Dios ha revelado exige prolongarse la inteligencia de la misma. El creyente, luego de creer, deja su inteligencia insatisfecha por cuanto no tiene evidencia de aquello que cree. La inteligencia que por su naturaleza está hecha para ver con evidencia la verdad de las cosas, en el acto de la fe carece de la misma. La insatisfacción así conduce a la inteligencia a comprender aquello que cree. Acto segundo. Este acto segundo, situado luego del acto de la fe, no puede ser soslayado en el hombre, ya que éste está dotado de un alma intelectual, refiere Maritain. Así la fe exige completarse por una cierta comprensión intelectual del insondable misterio de Dios y de las cosas divinas. Credo ut intelligam. Eso se llama teología, y la teología no puede tomar forma en nosotros sin la ayuda de la sabiduría natural de que la razón humana es capaz y que se llama filosofía. En una palabra, la fe misma incluye y exige una teología y una filosofía. Ahí está la cita. Otro apartado, que titulé ¿qué filosofía resulta más apta para comprender la fe? Uno de los grandes problemas que se le presenta a la inteligencia del creyente es el de determinar qué filosofía resulta más apta para comprender la fe sin llegar a desnaturalizar esta última. En ese sentido, Maritain nos dirá, no es posible para un cristiano ser relativista. En la carta encíclica Fides et Ratio, el Papa Juan Pablo II advierte con absoluta claridad: un pensamiento filosófico que rechazase cualquier apertura metafísica sería radicalmente inadecuado para desempeñar un papel de mediación en la comprensión de la revelación. La metafísica es una mediación privilegiada en la búsqueda teológica. Una teología sin un horizonte metafísico no conseguiría ir más allá del análisis de la experiencia religiosa y no permitiría al intellectus fidei expresar con coherencia el valor universal y trascendente de la verdad revelada. Está ahí la cita. Por su parte, Joseph Ratzinger nos ha enseñado que la revelación bíblica ha ofrecido, Jerusalén, ha ofrecido las respuestas que la ilustración griega se había formulado. El logos de este modo, el logos divino, conducía al logos humano hacia la plenitud del conocimiento en la persona del verbo. Esta concepción ha sido la del propio Maritain. Él, como sabiamente lo expresa el destacado filósofo italiano Vittorio Possenti, no ha dicho ni Atenas ni Jerusalén, como parecen afirmar el nihilismo europeo y el nuevo paganismo. Ni siquiera ha dicho Jerusalén sí y Atenas no, o viceversa. Por el contrario, ha acogido en la superior unidad de la filosofía del ser la lección bíblica y la griega, coordinando Atenas y Jerusalén. Lo conducía a tal resultado uno de los ejes fundamentales de su propuesta especulativa, una idea comprensiva y completa de razón. Su pensamiento especulativo es propiamente una filosofía del ser entero. Hasta ahí la cita de Possenti. Y añadimos nosotros, esta filosofía mariteriana es del ser entero, por cuanto la razón que la ha producido se encuentra en un estado existencial en el que la fe pone su alcance verdades que jamás hubiese podido alcanzar, e incluso verdades
que hubiera podido alcanzar de derecho, pero que de hecho no lo hizo. ¿Qué es y cómo opera la razón hermenéutica? La racionalidad hermenéutica, ya lo hemos expresado, niega que el alma humana tenga una potencia capaz de leer dentro de las cosas, intelectos. La ratio, como nos lo advertía el mismo Maritain, fagocita el intelectus. De esto se ha seguido, entre otras cosas, la absolutización del tiempo en detrimento de lo eterno. Así procede la razón hermenéutica. Pretendiendo llevar a cabo una comprensión de la fe católica, termina disolviéndola. Una clara manifestación de ello, a mi juicio, es lo que se ha denominado teología del pueblo, y remito a un trabajo que presenté en la revista Anales de Teología de la Universidad de Concepción de Chile. Pero no solo ha disuelto el contenido de la fe católica, sino que además ha arrancado del alma la dimensión del intelectus, y como consecuencia de ello se ha privado al hombre de la dimensión eterna. ¿Cómo se ha gestado esta razón hermenéutica y cuál es su naturaleza? La razón hermenéutica niega que el alma humana, a través del intelecto, pueda percibir de modo directo la naturaleza de las cosas. Aquella intuición del ser de la que Maritain hablaba es negada. Esta razón hermenéutica interpreta un mundo dentro del cual el hombre está arrojado, situado. De así que el verbo estar reemplaza al verbo ser. El estar pone de relieve la situación puramente histórica, contingente, relativa del hombre. Como podemos observar, en el punto mismo de partida encontramos la identificación de lo real con la pura historia. Gianni Vattimo califica esta ontología hermenéutica como nihilista. Expresa el filósofo italiano, cito, esta ontología es una ontología nihilista, en el sentido de que su contenido no es otro que la historia, en la cual del ser como tal al final no queda nada. Está ahí la cita. La actividad originaria del alma humana no es ver, teoría, sino una praxis que las modalidades del Dasein ejercen sobre el mundo. La utilizabilidad intramundana, la vida cotidiana, la situación emotiva, el cuidado. De este modo, nos dice Vattimo, cito, el ser no se nos da más a nosotros como estructura, objetividad, idea platónica, sino como evento. Está ahí la cita. Este evento, este devenir de todo lo que es interpretado y reinterpretado a través del lenguaje. El hombre entonces está encuadrado dentro de un marco lingüístico, cultural e histórico, al que si bien puede interpretar, no puede trascender. Al respecto refiere Gadamer, cito, la lengua resulta ser una manera de interpretar el mundo, que precede a toda actitud reflexiva. Todo el pensamiento se desarrolla en el surco trazado por lengua, tanto en el sentido de limitación como en el de posibilidad. Está ahí la cita. Podemos entender desde esta concepción equivocista del ser el rechazo de toda universalidad, de toda idea de verdad que pretenda tener validez permanente y universal. Consecuentemente, si el hombre no es capaz de afincar su inteligencia en algo permanente, si solo es capaz de ir sistematizando sus experiencias meramente históricas, entonces resulta imposible que pueda hablar en términos de una religión universal, de una religión católica. ¿Y qué fue acaso el judeocristianismo? El judeocristianismo no habría sido más que el fruto de una experiencia histórica concreta del pueblo israelita primero y del europeo después. Vattimo sostiene esta radical historicidad del ser cuando afirma que ésta se refiere, la historicidad, por un lado, a la criaturaidad concreta y determinadísima, y por el otro, la historicidad como proveniencia de un origen que en cuanto no metafísicamente estructural esencial, posee también todos los rasgos de la contingencia y de la libertad. Sin embargo, Doctor, sí. le pido disculpas, pero ya han pasado 20, como le voy avisando. Bueno, perfecto. Bueno, voy a dejar esto, la tesis, después cualquier cosa, las consecuencias que se siguen para el alma humana, esto sí lo voy a leer. ¿Qué consecuencias siguen para el alma humana esta pérdida de lo eterno? Esta racionalidad hermenéutica, negando la realidad del apetito intelectivo, reduce al alma a la dimensión del puro querer, de una libido dominante. Resulta paradójico que la negación de la verdad como objeto de la inteligencia humana sea,
para la razón hermenéutica, condición de posibilidad para la libertad del hombre. En realidad logra poner en riesgo esta última, al convertir al hombre en un querer arbitrario al servicio de las pasiones. En efecto, junto con el ser, han desaparecido del horizonte del alma humana los trascendentales del ser. La vida del hombre, ejercida solo a partir de la decisión de una voluntad arbitraria, somete a esta última lo único que ha permanecido, los puros deseos de la vida biológica. Sin verdad, sin bien y sin belleza, ¿de qué debe ocuparse el hombre sino de satisfacer sus deseos sensibles? Esta nueva filosofía hace suyo el programa de vida del filósofo Max Stirner en su obra El único y su propiedad. Allí en el prefacio sostiene, cito, «Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la mía. Mi causa, me dirán, debería ser al menos la buena causa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo. Esas no son para mí más que palabras. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa ni es divina ni humana, no es ni lo verdadero ni lo bueno, ni lo justo ni lo libre, es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Un nuevo cristianismo, evidentemente, como dice Bátimo, da lugar, esta visión racional hermenéutica, a un cristianismo que él llama vago. Y cito lo que dice respecto de este cristianismo, dice Bátimo. Si no tiene este nuevo cristianismo los rígidos límites del dogma y de la autoridad jerárquica, adiós a la verdad, el cristianismo vago tiene, sin embargo, como criterio para discernir la caridad y el amor. El peso que nociones como la de comunidad de la comunicación, diálogo, consenso, democracia, etcétera, que han adquirido en una extensa área de la filosofía contemporánea, no me parece casual, sino que indica más bien una conclusión del pensamiento moderno, que tiende a concebir la verdad en múltiples formulaciones filosóficas muy diferentes entre sí, la rapsodia del ser, la equivocidad del ser, acá se ve, más como consenso, aunque también diríamos caridad, que como objetividad. Comprender y desarrollar el sentido de estos signos me parece la tarea esencial que se presenta hoy a quien se profesa con franqueza cristiano, y también a los muchos que al margen de toda observancia jerárquica han comprendido que no pueden dejar de llamarse cristianos. Yo creo que acá cita a Benedetto Croce, me parece, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, breve, termino. Jacques Maritain, en tanto católico convencido que era, sabía que la fe es un tesoro entregado por Dios al hombre en orden a su salvación. Era tan consciente de la grandeza de este regalo de Dios que practicaba una estricta vigilancia sobre el uso que la razón filosófica ejercía sobre la fe, con el fin de no llegar a corromperla. Por esta razón cultivaba una filosofía que estuviera ordenada fundamentalmente a la explicación de los misterios de la fe católica. En la década del 70, su percepción de que el modernismo desenfrenado tendía a vaciar a la fe cristiana de todo contenido, no solo no ha cesado, sino que se ha incrementado, estableciéndose dentro del mismísimo mundo católico como la existencia de dos catolicismos. Tenía razón Maritain cuando afirmaba que, cito, el neomodernismo es una de las corrientes en su tiempo contemporáneas más activas. Quizás el filósofo francés no imaginó que la situación por él temida se instalara tan cómodamente en nuestros días. Estoy seguro de que hoy como ayer Jacques Maritain encontraría la salida en la restauración de un verdadero intellectus. Y esto equivale a la recuperación de una filosofía metafísica, capaz de comprender aquello que los católicos creemos sin someter jamás su contenido al riesgo de su desnaturalización. Maritain dio testimonio de una vida católica que no asentó su morada en la historia, sino en lo eterno, y dio cuenta de ello elaborando una filosofía cristiana que no absolutizó ningún tiempo histórico. Por eso él no fue ni progresista ni conservador, porque no amaba la historia, sino amaba una verdad que está por encima de la historia, y adherió siempre a la verdad. Su dilema no era viejo o nuevo, el dilema ético, sino verdad-error. Es elaborando una filosofía cristiana que no absolutizó ningún tiempo histórico, sino solo la verdad transhistórica.
Maritain no adoraba la historia, sino al creador del mundo y de la historia, al Dios revelado en Jesucristo, que es allende el mundo. Por eso es un auténtico testigo de la verdad. Muchas gracias. Ahora.